Bueno, seguimos con la tercera parte de esta clase de introducción a tipos abstractos de datos. En esta parte vamos a hacer algunos ejercicios de recursión. Bien, lo que pide este primer ejercicio que vamos a hacer es extender el tipo secuencia de alfa, o sea, el tipo de las listas o secuencias, con la operación reverso, que da una secuencia, devuelve la misma secuencia, pero en orden inverso. Por ejemplo, el reverso de 1, 2, 3 va a ser la secuencia 3, 2, 1. Entonces, primero, recuerdo una cosa, que es que las secuencias se construyen siempre de una manera como esta, ¿no? Por ejemplo, la secuencia que tiene los elementos 1, 2 y 3 se escribe como 1 puntito, y después la secuencia que tiene el 2 y el 3, que a su vez se construye como 2 puntito, y después la secuencia que tiene solamente el 3, que se construye como 3 puntito, y la secuencia vacía. Vamos a definir entonces la función reverso. La función reverso entonces recibe una secuencia de elementos de algún tipo alfa y devuelve una secuencia de elementos de algún tipo alfa, del mismo tipo alfa. Para definir la función reverso sobre una secuencia S, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer recursión en la lista S, la secuencia S. Entonces vamos a tener dos casos, dependiendo de si S es la lista vacía, que ese va a ser el caso base, o si S es una secuencia no vacía, y ese va a ser el caso recursivo. Por eso vamos a escribir dos ecuaciones. Caso 1, cuando S es la secuencia vacía. Caso 2, cuando S es una secuencia y puntito, X puntito S. Caso 1 es cuando es la secuencia vacía. Caso 2 es cuando es una secuencia no vacía, cuya cabeza, o sea, su primer elemento es X, y cuya cola, o sea, el resto de los elementos están dados por la secuencia S. Bueno, ¿cómo es el reverso de la lista vacía? Bueno, simplemente la lista vacía. ¿Y cómo es el reverso de una lista x.s? Bueno, esto es una función que vamos a definir recursivamente. Entonces, cuando hacemos recursión, lo que podemos hacer es suponer que el caso recursivo ya está resuelto. Entonces vamos a suponer que reverso de s ya es la cola de la secuencia, o sea, esta secuencia s ya da vuelta. O sea, si quieren, la manera de justificar eso sería inductivamente, ¿no? Por hipótesis inductiva podemos suponer que reverso de S ya nos da la cola de la secuencia, pero dada vuelta. ¿Y qué le falta a esto para ser el reverso de x.s? Bueno, el reverso de x.s va a ser el reverso de S, pero agregándole x al final. ¿Cómo vamos a escribir eso? Bueno, hay una operación que está en el apunte de datos básicos que se llama circulito, que lo que hace es justamente agregar un elemento al final de una secuencia. Entonces, reverso de S, circulito de X, va a ser el resultado de agregarle X al final de esta secuencia reverso de S. ¿Está bien? Y esa sería la solución para este ejercicio, o una solución a este ejercicio, una forma de escribir la solución a este ejercicio. Por ejemplo, si queremos calcular el reverso de 1.2, .3, puntito vacía, eso por definición va a ser lo mismo que el reverso de 2.3, circulito 1, ¿no? Y eso por definición va a ser lo mismo que el reverso de la lista que tiene solamente al 3, circulito 2, circulito 1. Y eso va a ser lo mismo que el reverso de la lista vacía, circulito 3, circulito 2, circulito 1. Y el reverso de la lista de la secuencia vacía es la secuencia vacía. Si ahora ustedes miran los axiomas del circulito, vacía circulito 3 va a dar lo mismo que 3 puntito vacía. Para eso miren los axiomas de la operación circulito que están en la punta de datos básicos. Y si a esta lista le agregamos al final el 2, nos va a dar esta lista. No sé si me siguen hasta ahí. Y si a esa lista le hacemos circulito 1, nos va a dar la lista que queríamos, que sería esta. Esa sería la manera de justificar que el reverso de 1, 2, 3 es igual a 3, 2, 1, una vez que ya tenemos estos axiomas escritos. Bien, hay una solución. Bueno, hagamos otro ejercicio. Extendamos el tipo secuencia de alfa con la operación es prefijo st, que recibe dos secuencias y nos dice si la primera secuencia es prefijo de la segunda. ¿Ven? Es prefijo, es una función que va a recibir una secuencia de elementos de tipo alfa y otra secuencia de elementos de tipo alfa, y nos va a devolver un booleano indicando si
la primera secuencia es prefijo de la segunda, o sea, si S es prefijo de T. Recuerden que si tenemos una secuencia, un prefijo va a ser cualquier secuencia que resulte de tomar algunos de los elementos que están al principio de la secuencia, ¿está bien? Por ejemplo, los prefijos de la lista 1, 2, 3, ¿cuáles son? Bueno, la lista vacía es un prefijo de 1, 2, 3, la lista que tiene solo al 1 también, la lista que tiene al 1 y al 2 también, la lista 1, 2, 3 también es un prefijo de 1, 2, 3. ¿Y cómo vamos a definir esta función? Bueno, se podría hacer de varias maneras. Quizás lo que vamos a hacer es recursión. Vamos a definirla recursivamente y vamos a hacer recursión. Tenemos dos listas acá, dos secuencias. Vamos a hacer recursión en la primera secuencia. ¿Por qué en la primera? Bueno, porque yo decidí hacer eso y va a funcionar. Si quieren pueden pensar qué pasaría si uno tratara de escribir esta función por recursión en la segunda secuencia. También se puede, pero puede ser que quede un poco más complicado o no. Ustedes verán. Como vamos a hacer recursión entonces en el primer parámetro, que es la secuencia S, vamos a tener dos ecuaciones. Uno para el caso en el que la primera secuencia es vacía y otro para el caso en el que la primera secuencia no es vacía. Y si no es vacía, seguro va a ser de la forma x.s. Vamos a tener esas dos ecuaciones que hay que completar. Entonces, primero, ¿la secuencia vacía es prefijo de una secuencia T? Bueno, la respuesta es que sí, que siempre la secuencia vacía va a ser prefijo de una secuencia T. Si quieren, es una cuestión lógica eso, puede ser que les suene un poco antiintuitivo, pero si ustedes especifican, por ejemplo, que una secuencia sea prefijo de otra usando índices como harían en algo 1, van a ver que efectivamente la secuencia vacía va a ser prefijo de cualquier otra secuencia. Y ahora, x.s ¿es prefijo de T? Bueno, la respuesta a esa pregunta va a depender de quién sea la lista T. Entonces vamos a tener que hacer un análisis de casos. Y ese análisis de casos no lo voy a escribir haciendo pattern matching, sino que lo voy a escribir haciendo un if. Vamos a preguntar primero si la secuencia T es vacía. Vamos a escribir así esto. Si T es vacía o no es vacía. Si la secuencia T es vacía, entonces x.s no va a ser un prefijo de T. Ahora, si la secuencia T no es vacía, quiere decir que tiene un primer elemento que se escribe prim de T y tiene una cola, o sea, unos elementos después del primero que se llaman fin de T. O sea, esto si quieren considérenlo como un comentario, que es que T va a ser igual a prim de T puntito fin de T. Esto es un comentario. ¿Cómo veo si x.s es prefijo de T? Bueno, primero, el elemento x tiene que ser igual al primer elemento de la secuencia T. ¿Está bien? Y además, s va a tener que ser prefijo del fin de T. ¿Está bien? Y esa sería la forma recursiva de expresar si una secuencia es prefijo de otra. No sé si se entiende eso. Acá de vuelta estamos haciendo recursión, entonces como S es una secuencia más corta que x.s, si quieren, por hipótesis inductiva, vamos a poder asegurar que esto ya está bien definido y que nos da efectivamente lo que nos interesa. Bueno, acá un comentario que es que esto está escrito con un if, pero ese if en una rama devuelve false. Y si uno tiene un if y una de las dos ramas es ya sea true o false, ese if generalmente se puede escribir de manera un poco más simple, quizás sin usar if justamente, o sea, solamente usando operaciones lógicas como el AND y el OR. Por ejemplo, si tenemos if A, then true, else B, esto es lo mismo que decir A o B. ¿Saben cómo podrían verificar que vale eso? Bueno, por ejemplo, con tablas de verdad podrían analizar los 4 casos posibles que hay dependiendo de si A y B son true o false, y van a ver que esto nos da igual a esto. Hay una cuestión con la indefinición, ¿no? Que es que si B se indefine, en realidad acá te vamos a tener que poner un o luego. ¿Está bien? O sea, dependiendo de si B se indefine, si se puede indefinir o no, vamos a usar un o un o luego. ¿Qué pasa si ponemos algo así como esto? Si A, entonces B, y si no, false. Bueno, si A es verdadero, ya todo
perdón, si A es verdadero tengo que chequear si B es verdadero, entonces eso se parece más a un AND. Y si A es falso, eso ya da falso. Y efectivamente vamos a poder ver que esto es un AND, o un y o un y luego, dependiendo de si hay posibilidad de indefinición o no. ¿Está bien? Bueno, y después los casos que faltan es si acá tenemos un false, eso va a ser como no A and B, y si acá tenemos B es true, esto va a ser como no A or B. Si quieren esto, si les genera dudas, pueden chequearlo de vuelta mirando las tablas de verdad de estas expresiones. Entonces, este if lo podemos simplificar usando, o sea, bueno, simplificar depende un poco del gusto de cada uno, ¿no? De qué cosa resulta más legible, pero quizás puede ser que resulte más legible reescribir este if así. Fíjense que tiene un false en la primera parte, entonces va a ser como un y luego, con un no acá, entonces va a decir que para que xs sea prefijo de t, tiene que pasar que t no sea vacía, y además todo esto. ¿Está bien? Si t no es vacía, vamos a poder mirar el primero y el fin de t, pero si t fuera vacía, el prim de t se indefiniría, ¿no? Entonces acá tenemos que poner un y luego. No sé si eso queda claro. De todas maneras, si entendió la versión con el if, esto es solamente una reescritura que usa estas equivalencias. Bueno, acá está esa manera de resolver el problema. Y pasemos a este ejercicio. Vamos ahora a extender el tipo secuencia de alfa con la operación reemplazar, que recibe una secuencia y dos elementos, y lo que hace es, en la secuencia S reemplaza todas las veces que aparece el elemento A por el elemento B. Vamos a escribir esa operación. Entonces la función reemplazar recibe una secuencia de elementos de tipo alfa, recibe un primer elemento de tipo alfa y un segundo elemento de tipo alfa, y devuelve una secuencia de elementos de tipo alfa. Vamos a querer definir reemplazar S a B de tal manera, de nuevo, que reemplazar S a B nos devuelva la secuencia S, pero cada vez que aparece el elemento A lo reemplace por B. Por ejemplo, si reemplazamos en 1, 2, 3 vacío el 2 por el 20, eso nos debería dar esta secuencia, 1, 20, 3. Bueno, ¿cómo vamos a definir esta función? Bueno, de nuevo, por ahora lo que vamos a hacer es siempre recursión, porque justamente es un repaso de recursión. Vamos a hacer recursión en la secuencia S. Como las secuencias tienen dos generadores, que son la secuencia vacía y la secuencia no vacía con un puntito, vamos a tener dos casos. Caso en el que la secuencia es vacía y caso en el que la secuencia es de la forma x.s. Si en una secuencia vacía yo reemplazo A por B, me sigue quedando la secuencia vacía. Y si en una secuencia x.s reemplazo A por B, ¿qué me va a quedar? Bueno, la respuesta va a depender de si x es o no es el elemento que quiero reemplazar. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un if. Si x es igual a A, que es el elemento que quiero reemplazar, voy a tener una cosa, y si no, voy a tener otra cosa. Si x es el elemento que quiero reemplazar, el primer elemento del resultado va a ser B, porque justamente lo que quiero hacer el reemplazo. Y recursivamente voy a reemplazar en S A por B. ¿Está bien? Todo esto va a ser el resultado en el caso en el que x sea igual a A. Y si x no es igual a x lo voy a dejar intacto, no lo voy a modificar, y voy a reemplazar recursivamente en S A por B. Bueno, esta solución es una posible forma de resolver este ejercicio, pero quiero hacer un comentario, que es que esta expresión de acá, fíjense que acá hay algo repetido, ¿no? Porque este puntito reemplazar S a B se repite en las dos ramas del if. Entonces lo que uno podría hacer de alguna manera es sacar factor común de esa parte, ¿no? Entonces otra manera de escribir eso sería, si yo encierro el if entre paréntesis y me llevo ese puntito para afuera sacando factor común, esta expresión es otra manera equivalente de escribir esto de acá.
Fíjense que acá el if es una expresión como cualquier otra, ¿no? Bueno, pasemos a... Creo que lo voy a dejar escrito así. Es lo mismo, pero bueno. Pasemos a otro ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer algo medio parecido a lo que hicimos recién. Bueno, no tanto quizás, pero vamos a mirar en un árbol binario cuántas veces aparece un elemento. ¿Está bien? O sea, tenemos AB, es una instancia del tipo abstracto árbol binario de alfa, y A es un elemento del tipo alfa, y queremos ver cuántas veces aparece ese elemento A en el árbol binario AB. Entonces vamos a escribir esa función, cantidad de apariciones, que va a recibir un árbol binario de alfa, un elemento de tipo alfa, y nos va a devolver un número natural, ¿no? Que nos dice cuántas veces aparece alfa en el árbol binario, el elemento de tipo alfa en el árbol binario de tipo alfa. Y ahora vamos a querer definir esa función cantidad de apariciones de ABA. Bien, ¿cómo la vamos a definir? De nuevo la vamos a definir haciendo recursión en los árboles binarios, pero los árboles binarios no tienen los mismos constructores que las listas, que eran lista vacía y puntito, sino que los constructores son el constructor nil, que construye un árbol vacío, y el constructor bin. O sea, nil nos devuelve un árbol vacío, y bin recibe un árbol binario que es el hijo izquierdo, un elemento alfa, un elemento de tipo alfa, que es el elemento que está en la raíz del árbol, un árbol binario a la derecha, que sería el hijo derecho, y nos devuelve un árbol binario, está bien, que tendría en la raíz un elemento, que sería este elemento de acá, y después tendría un hijo izquierdo y tendría un hijo derecho. Entonces, si queremos hacer recursión en un árbol binario, vamos a tener dos casos, dependiendo de si el árbol es nil o es de la forma bin, de algo, algo, algo. ¿Está bien? Esta primera cosa es el hijo izquierdo, lo voy a llamar i. Esta segunda cosa es la raíz del árbol, en este caso va a ser algo de tipo alfa. Y lo que está acá es el hijo derecho, que lo voy a llamar d. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántas veces aparece el elemento A en un árbol nil? Bueno, aparece 0 veces. ¿Sí? Vamos a devolver el número natural 0. ¿Y cuántas veces aparece el elemento A en el árbol bin y rd? Bueno, primero, como estamos haciendo recursión, nosotros sabemos que cantidad de apariciones de i y cantidad de apariciones de d, estas dos expresiones, podemos suponer que ya están bien definidas y que nos dan respectivamente la cantidad de apariciones, perdón, acá me olvidé el parámetro a, que podemos suponer que estas expresiones ya están definidas, que esta expresión nos da la cantidad de veces que aparece a en el hijo izquierdo, y esta expresión nos da la cantidad de veces que aparece el elemento a en el hijo derecho. ¿Por qué podemos suponer que esto ya está bien definido? Bueno, lo podemos suponer por un razonamiento inductivo, porque este árbol es más grande que el árbol i y es más grande que el árbol d. Entonces, digamos que por hipótesis inductiva podemos suponer que este valor ya está definido y este valor ya está definido. Este es un número, este es otro número, y los tenemos que combinar de alguna manera. Bueno, si sumamos esas dos cosas, eso nos dice cuántas veces aparece el elemento a en el hijo izquierdo sumado con la cantidad de veces que aparece en el hijo derecho. Lo que nos está faltando ahí es ver si el elemento a está o no está en la raíz. Si está en la raíz nos va a aportar 1, y si no está en la raíz nos va a aportar 0. Entonces, eso lo podemos escribir así. Si r es igual a then 1, else 0, phi, digamos, esto es un número que puede ser 1 o 0, dependiendo si r es igual a o no, y a eso le vamos a sumar todo esto, ¿está bien? Entonces esta es una expresión numérica que es la suma de tres cosas. Este es 0, 1, cantidad de apariciones de A en el hijo izquierdo y la cantidad de apariciones de D en el hijo derecho. Bueno, esa es una solución a este ejercicio. ¿Está bien?
Bueno, pasemos a otro ejercicio también sobre árboles. En un árbol podríamos querer saber cuál es el último nivel completo que tiene ese árbol, o dicho de otra manera, cuántos niveles completos hay. ¿Qué significa que un nivel esté completo? Bueno, un nivel está completo cuando tiene todos los nodos que puede llegar a tener. Por ejemplo, el primer nivel va a tener siempre un nodo, ¿no? El segundo nivel puede tener a lo sumo 2 nodos. El tercer nivel puede tener a lo sumo 4 nodos. Y esto siempre, como es un árbol binario en el que cada nodo puede tener hasta 2 hijos, la cantidad máxima de nodos que puede tener un nivel se va duplicando exponencialmente, como 2 a la n, ¿no? O sea que en el enésimo nivel puedo tener a lo sumo n nodos. Si el enésimo nivel tiene 2 a la n nodos, o bueno, 2 a la n menos 1, dependiendo de cómo empieza a contar. Por ejemplo, si este es el primer nivel, tiene 2 a la 1 nodos, perdón, 2 a la 0 nodos. Este es el segundo nivel y tiene 2 a la 1 nodos. Este es el tercer nivel y tiene 2 al cuadrado nodos. Bueno, lo que queremos ver es cuántos niveles tiene completos este árbol. En este caso, este árbol tiene 3 niveles completos, ¿no? 1, 2, 3. El cuarto nivel ya no está completo, porque este nivel podría tener 8 nodos, pero tiene solamente 4 nodos. ¿Sí? Y este nivel obviamente tampoco está completo. Perdón, sí, está bien lo que estoy diciendo, no dije nada. Entonces, de vuelta, queremos ver cuántos niveles completos tiene un árbol, o cuál es el último nivel completo. De vuelta, eso lo vamos a tratar de hacer recursivamente. El último nivel completo va a ser una función que recibe un árbol de binario cuyos nodos están decorados con valores de tipo alfa y nos va a devolver un número natural. Y para ver el último nivel completo de un árbol AB, vamos a tener dos casos, dependiendo de si el árbol es nil o si es de la forma bin de IRD. I es un nombre que yo elijo para darle al hijo izquierdo, R es el nombre que elijo para darle a la raíz y D es el nombre que elijo para darle al hijo derecho. Les podría dar el nombre que uno quiera, pero bueno, elijo llamarlos IRD porque queda claro que son el hijo izquierdo, la raíz y el hijo derecho respectivamente. Bueno, ¿cuál es el último nivel completo de un árbol vacío? ¿O cuántos niveles completos tiene un árbol vacío? Bueno, tiene 0 niveles completos. ¿Está bien? Si el nodo de arriba de todos decimos que está en el nivel 1, este ni siquiera llega a tener un nodo en el nivel 1, entonces está completo hasta el nivel 0 y el nivel 1 ya no está completo. Bien, ¿y cuántos niveles completos tiene el árbol bin IRD? Bueno, la raíz no nos va a importar, ¿no? Porque solamente nos va a interesar la forma del árbol y no los valores que tenga en cada nodo. Como estamos haciendo recursión, de nuevo vamos a poder suponer que recursivamente el último nivel completo de I y el último nivel completo de D ya los conocemos y son números. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo combinamos estos dos números para obtener el último nivel completo de todo el árbol, de todo este árbol? Bueno, miremos un poquito el ejemplo. Por ejemplo, este árbol, si queremos calcular cuántos niveles completos tiene este árbol tiene 2 niveles completos, ¿no? El que está encabezado por el 3, digo, ¿no? Ese subárbol tiene 2 niveles completos. El hijo izquierdo tiene un nivel completo y el hijo derecho tiene 2 niveles completos. Entonces, si el hijo izquierdo tiene un nivel completo y el hijo derecho tiene 2 niveles completos, entre ambos hijos llegan a completar un solo nivel, que es este de acá. Y entonces, si subo al padre, que sería el 3, va a tener 2 niveles completos, que son el nivel de la raíz y el máximo nivel completo entre los dos hijos. ¿Está bien? En realidad, lo dije al revés, en realidad sería el mínimo de los dos hijos. No sé si se ve eso. Por ejemplo, otro ejemplo de acá, el árbol completo, que también está encabezado por este 3 de acá. El hijo izquierdo tiene 2 niveles completos, el hijo derecho tiene 2 niveles completos, y el árbol en total tiene 3 niveles completos, que sería 1, que es este de la raíz, más el mínimo de los niveles completos de los dos hijos. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué pasaría si este árbol tuviera más nodos, estuviera mucho más completo? Bueno, de todas maneras, el árbol entero tendría 3 niveles completos, no tendría más que eso, ¿no? Porque el máximo nivel completo está limitado por
el hijo izquierdo y por el hijo derecho, o sea, por el mínimo entre los dos. No sé si eso se llega a ver. Entonces, si quiero ver cuál es el último nivel completo, lo que voy a tener que hacer es calcular el mínimo entre los últimos niveles completos de los dos hijos, ¿sí? Y a eso sumarle uno más porque el árbol tiene un nivel más, que es el nivel de donde está la raíz. Fíjense además que si acá, quizás es una pavada decir esto, pero si acá yo no sumara 1, esto siempre me daría 0, ¿no? Porque sería una función que en el caso base me da 0 y después siempre me da el mínimo entre dos cosas que ya eran 0 y nunca dejaría de ser 0. Entonces, sí o sí, algo tengo que hacer en algún momento para que eso deje de ser distinto de 0. Bueno, llevamos un ejercicio más de árboles, recursión sobre árboles. Es esta función camino hasta, que devuelve, dado un árbol, una secuencia que representa el camino que va desde la raíz hasta el elemento A, o sea, el camino hasta A, no es el camino hasta el elemento A. Por ejemplo, si yo quiero el camino hasta el elemento 11, fíjense que el 11 aparece una sola vez y de hecho vamos a tener como precondición, si quieren, que el árbol no puede tener elementos repetidos. Vamos a, de vuelta, si quiero el camino hasta el 11, el camino va a ser 3, 5, 9, 11. Si quiero el camino hasta el 4 va a ser 3, 8, 10, 4. Si quiero el camino hasta el 15 va a ser 3, 5, 9, 15 y así. ¿Qué pasa si yo le pregunto a esta función por un elemento que no está en el árbol? Por ejemplo, no sé, el 29 no está en el árbol. Si yo quiero saber el camino hasta el 29, no está ese elemento, y en ese caso vamos a devolver la secuencia vacía. ¿Está bien? Eso es lo que nos pide el enunciado. O si quieres la especificación, no es una especificación formal, pero sigue siendo una especificación. Esa es la especificación de la función. Entonces vamos a definir esta función camino hasta, que recibe un árbol y un árbol de elementos de tipo alfa y un elemento de tipo alfa, y nos devuelve ese camino, ¿no? Y ese camino va a ser una secuencia de elementos de tipo alfa. Quiero encontrar en el árbol AB el camino hasta el elemento A. El elemento A puede estar o puede no estar en el árbol. ¿Está bien? Si está, la secuencia que nos va a devolver va a ser no vacía, y si no está, nos va a devolver una secuencia vacía. Eso es lo que nos dice el problema, lo que nos pide el problema. Como es una función recursiva, vamos a tener dos casos: el caso en el que el árbol es vacío y el caso en el que el árbol es no vacío. Si el árbol es vacío, el constructor es nil, el generador es nil. Y si el árbol es no vacío, se va a construir con el generador bin y va a tener un hijo izquierdo, una raíz y un hijo derecho. Bueno, ¿cómo encuentro el camino hasta A en un árbol vacío? Bueno, en un árbol vacío A no está en el árbol, entonces la secuencia que tengo que devolver es la secuencia vacía, porque eso nos pide el problema, nos pide que si el elemento no está, devolvamos la secuencia vacía. ¿Y cómo encuentro el camino hasta A en el árbol bin y rd? Bueno, acá hay tres casos, digamos, o cuatro casos incluso si quieren. Los cuatro casos serían, bueno, puede ser que A sea justo el elemento que está en la raíz, o puede ser que A esté del lado izquierdo, en el hijo izquierdo, o puede ser que A esté en el hijo derecho, o puede ser que no esté en ninguno de los tres lugares. Esos cuatro casos se van a reflejar en varios ifs que vamos a ir anidando. Entonces empecemos por alguno de esos casos. No sé, por ejemplo, empecemos por si A es justo la raíz. Si A es justo la raíz, el resultado va a ser la secuencia, o sea, fíjense que tiene que ser una secuencia, ¿no? Yo acá no puedo poner solo A, porque eso no sería una secuencia, sería un elemento de tipo alfa. Yo quiero una secuencia, entonces tengo que devolver un camino que consta de un único elemento, que es ese elemento A. Esa sería la secuencia que tiene únicamente un elemento, la secuencia cuya cabeza es A y cuya cola es la lista vacía. ¿Está bien? Eso es si el elemento está en la raíz. Si el elemento no está en la raíz, podría ser que esté en el hijo izquierdo, o que esté en el hijo derecho, o que no esté. Chequemos, por ejemplo, qué pasa si aparece en el hijo izquierdo.
me gustaría ver algo así como si el elemento A aparece en el hijo izquierdo. Está bien, esa función todavía no la definimos. Si A aparece en el hijo izquierdo voy a hacer una cosa, y si no, voy a hacer otra cosa. Ahora vemos bien qué. Bueno, pero lo que los quiero convencer primero es que esta función aparece, ya casi la tenemos, ¿no? Porque habíamos hecho antes la cantidad de apariciones de un elemento en un árbol. Entonces, para ver si un elemento aparece en un árbol, podríamos contar si la cantidad de apariciones que tiene el elemento en el árbol es mayor que 0. Si la cantidad de apariciones del elemento en el árbol es mayor que 0, quiere decir que aparece, y si no, es que no aparece. Bueno, entonces si A aparece en el hijo izquierdo, lo que podemos calcular es el camino hasta A en el hijo izquierdo, ¿no? El camino hasta A del lado izquierdo. Y ese camino es una secuencia, y a esa secuencia le podemos agregar el elemento R adelante. R es el elemento que está en la raíz. Fíjense que, por ejemplo, si yo sé que no sé, el 6 está a la izquierda, desde el hijo izquierdo el camino hasta 6 sería 8, 6. Y en cambio desde el árbol completo el camino es 3, 8, 6. O sea que le tengo que agregar un 3 adelante, y el 3 es justamente el elemento que está en la raíz. Por eso es que acá le tenemos que agregar la raíz adelante de esa secuencia. ¿Está bien? Bueno, ¿qué casos nos quedan? Bueno, si el elemento no está en la raíz y no está en el hijo izquierdo, podría ser que esté del lado derecho, o podría ser que no esté. Consideremos esos dos casos también. Si el elemento A está en el hijo derecho, o sea, si la cantidad de apariciones de A en el hijo derecho es mayor que 0, vamos a tener un caso, y si no, vamos a tener otro caso. Si está en el hijo derecho, el resultado va a ser, bueno, simétrico a este, ¿no? Va a ser R puntito, y recursivamente averiguar el camino hasta A en el árbol derecho, en el hijo derecho. Bueno, y la alternativa que nos queda es que el elemento A no esté en la raíz, que no esté en el hijo izquierdo y que no esté en el hijo derecho, y eso significa que no está en el árbol, y entonces podemos devolver la lista vacía. ¿Está bien? Bueno, con eso creería que terminamos los ejercicios de recursión.